todos y bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad EAFIT, donde todos podemos aprender sin la necesidad de tener un carnet de estudiante. Le damos una cordial bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, el periodista historiador Guillermo Zuluaga Ceballos y al profesor del Departamento del Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, Adolfo Maya. Bienvenidos. Soy Sofía Barrientos y en el programa de hoy hablaremos cómo actualmente el fútbol está siendo concebido como un fenómeno social, cultural y en especial de mercadeo. Entonces empecemos. Para iniciar me gustaría comentar que hasta los años 80 el fútbol era considerado casi exclusivamente un deporte, es decir, sus limitaciones de ingreso estaban únicamente ligados a la venta de taquillas, jugadores y jornadas. Pero en la actualidad es considerado como la actividad más popular en el mundo y al mismo tiempo uno de los negocios más lucrativos. Profesor Adolfo Maya, ¿cuándo se convirtió el fútbol en un negocio? Bien, creo que sería fundamental expresar que el desarrollo del fútbol como expresión mercantil, como expresión política y cultural, además de lúdica, adquiere todo su brillo y toda su expresión expansiva es en el ámbito de las sociedades de masas. Y esto quiere decir fundamentalmente remitirnos a un momento en donde las lógicas del mercado se hacen hegemónicas en el mundo a partir de los procesos publicitarios. Yo creo que el fútbol, con sus características originales como expresión atlética, como expresión deportiva, adquiere un carácter muy cultural, nacional, en el contexto del siglo XIX y en el siglo XX. No obstante, hay como una especie de vertiente que la hace mucho más visible, es una expresión mucho más mundializada, es en paralelo al desarrollo de los grandes medios de comunicación y particularmente con la televisión, en donde ya deja de ser una expresión muy local, muy individual, muy colectiva, pero circunscrita a la localidad, y cuando comienza a ser una expresión que identifica otras necesidades, por ejemplo, la de las ventas, la de generar ciertas propiedades y atributos a una marca, aparece el fútbol y los equipos de fútbol, no de corte nacional, sino los equipos de fútbol en competencias privadas. Los equipos, además del interés de que jueguen bien y que ganen estrellas, comienzan a ser asociados con determinadas marcas del mercado que terminan siendo los equipos más que una expresión de pasiones, una expresión de marketing, y los equipos van adquiriendo cierta textura de empresas más que de equipos que expresen pasiones o intereses locales o regionales. Guillermo, con esta última idea que nos dice el profesor Adolfo de que el fútbol anteriormente podría decirse que era una expresión de pasión y ahora pasa a ser una expresión de marketing, de marca, ¿qué sería el deporte en la actualidad sin marketing? ¿Existe algún deporte además del fútbol que mueva tanto dinero hoy en día? Bueno, yo comparto totalmente lo que decía el profesor, es que el tema del fútbol, cuando el fútbol se vuelve un fenómeno económico fuerte, es a la par pues del avance básicamente de la televisión, o sea, la televisión es la que le da el gran impulso al fútbol, pero de todas maneras también hay que decir que el deporte siempre ha sido, pues a lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha sido como un motor para hacer dinero, ¿cierto? A través de la publicidad, pues sí, uno de pronto piensa en el fútbol, pero también habría que hablar, por ejemplo, de la Fórmula 1, también mueve unas cantidades de dinero impresionantes, o hablar de lo que significa el básquetbol en Estados Unidos, que mueve unas cifras también alarmantes. Hasta hace unos 10 años
ni siquiera el mejor futbolista mejor pagado del mundo estaba entre la lista de los deportistas que más ganaban, que eran jugadores del fútbol americano en Estados Unidos y basquetbolistas. O sea que habría también entonces que hablar a la hora de hablar como de la masificación de la mercantilización del deporte, no habría que hablar de estos deportes que también mueven mucho dinero. Y últimamente se está volviendo a revitalizar mucho también el ciclismo. El ciclismo últimamente ha ganado mucho espacio, los equipos también en esa idea de vender esas marcas, porque a ellos lo que les interesa más es la marca, llegar allá pues con ese primer plano de ciclista llegando a un premio de montaña, pues esa marca, el Sky o el Movistar o la que sea. Entonces me parece que hay otros deportes, sino que el fútbol es porque el fútbol tiene una posibilidad con los otros deportes, que el fútbol es muy fácil de entenderlo. Eso es lo que hace interesante el fútbol. El fútbol no necesita muchas explicaciones para entender cómo se juega, mientras que hay otros deportes, el fútbol americano, por ejemplo, si uno no está metido en el tema, difícilmente va a entender cómo se juega. Entonces, hay otros deportes que mueven muchos recursos también, pero lo que pasa es que el fútbol, dado que es un deporte tan simple en su práctica, pues hace que capte la atención de mayor número de gente en el mundo. Lógicamente, pues porque todo eso va de la mano de lo que planteaba el profesor, pues que eso es una relación que hay entre publicidad y fútbol, y pues eso es lo que lo han sabido explotar muy bien las grandes asociaciones y marcas. Un elemento último, Guillermo, a raíz de lo que planteas, que nos plantea el problema en su dimensión. Reinaldo Rueda es técnico de la Selección Colombia, del Medellín y de Nacional y de otros equipos. Acaba de ser contratado por un equipo brasileño. Y ese equipo brasileño tiene 40 millones de hinchas. Es decir, Colombia tiene escasamente 47 millones de habitantes. Estamos hablando de un equipo de fútbol que tiene una composición de 40 millones de hinchas. Pongámonos a hacer la traducción en términos no de pasiones ni de contenidos de estos equipos. ¿Cuál puede ser el mercadeo que un equipo chino puede construir en torno a un equipo bien conformado, con figuras que rompen con las lógicas del mercado porque sus contrataciones son muy cuantiosas, que se salen de todas del radar de lo sensato, es decir, que un futbolista se gane por día lo que otro se podría ganar en toda una vida de trabajo. Es decir, hoy el fútbol es sin duda un deporte de masas, pero porque el mercado fundamentalmente le dio ese toque y le dio esa consideración dentro de tantos deportes en el mundo, pero ese en particular tiene unos atractivos que son fundamentales para que se haya convertido hoy en uno de los dinamizadores económicos más importantes. Es decir, hay cierta desnaturalización del fútbol en su sentido original, porque el mercado le dio otro tipo de contenidos, es decir, que un futbolista esté y tenga como respaldo a una marca de productos deportivos y en la otra figura tenga la competencia como patrocinador de ese mismo deportista, hace que en la valoración de un campeonato mundial el mejor jugador pues se le sale del criterio de lo estrictamente futbolista, porque como esta gran marca, pues su deportista va a ser elegido como tal y no la de la competencia, que también invirtió grandes millones de dólares en esa figura. Adolfo, perdón. Es que yo creo que el caso más patético que mejor plantea esto es la final del Campeonato Mundial del 2002 en Japón-Corea, claro. Cuando Ronaldo no el de ahora, sino Ronaldo, la bestia, el 9, el gordo, claro, de Brasil, estaba enfermo y lo obligaron a jugar. Él jugó el último partido enfermo y eso se notó pues en el rendimiento. Él no estaba ahí,
pero la Nike, que es uno de sus patrocinadores, obligó a que jugara. O sea, yo creo que eso explica muy bien lo que hemos estado tratando de plantear acá en este momento. Ese caso lo ilustra, como también el hecho de que muchos jugadores, tipo James Rodríguez, cuando llegó al Real y muchos otros, ni siquiera es el equipo el que ha pagado los pases, sino que son las marcas las que dicen o les pagan los sueldos. Muchas veces no los paga el equipo de fútbol, sino que los pagan son los sponsors, los patrocinadores. Mire, y es evidente que ese es uno de los mayores debates que hay hoy en día con el fútbol. Se habla de que el fútbol pasó de ser calidad, ¿cierto?, a ya ser lo que ustedes dicen mercadeo, números. A mí me gustaría saber su opinión personal respecto a eso. ¿Ustedes creen que el fútbol solo ha avanzado por este marketing y estas ventas, o también ha aumentado por la calidad y, no sé, de pronto algunas reestructuraciones que se le hayan hecho al deporte? A ver, no, yo pienso que el fútbol ha avanzado primero porque, o sea, al ser un producto tan fácil de vender, las marcas, saber que disponen de un elemento publicitario tan interesante como la camiseta, pues que ellos pagan, pues eso hace que también muchos otros asuntos empiecen a crecer en torno. O sea, pensemos en Messi. Pues si Messi fuera un niño aquí de un barrio de Medellín, niño paticortico como es él, con mucho talento, pero no hubiera llegado al Barcelona y todo esto, pues sería uno más, pero él llega allá y se dan cuenta que es un chico que tiene mucho talento y entonces toda la ciencia empieza a estar en función de él. Entonces los tipos los mejores fisioterapeutas, los mejores deportólogos, o sea, toda la ciencia está encaminada a que ese muchacho crezca un poquito para que pueda desarrollar todo ese talento que él tiene. Entonces, no solo ha crecido el fútbol por lo publicitario, sino que es que también hay una cadena, o sea, es que un equipo de fútbol primero eran 11 jugadores, de pronto 15 y un técnico, pero las nóminas de hoy en día cuando sale un equipo de fútbol del país son 40, 50 personas, que el masajista, que el preparador físico, que el psicólogo, que el deportólogo, que el agente de prensa, o sea, el apoderado, que el jefe de prensa, en fin, o sea, en torno al fútbol hay una cantidad de elementos que hacen que este deporte crezca más, o sea, la ciencia, pero también todo este aparato publicitario, todo este aparato pues también legal, porque detrás del fútbol hay de cantidad de contratos hoy, entonces hay abogados, o sea, me parece que es una industria que ha crecido pues... Con el aporte de varios conocimientos. Claro, o sea, como es un producto tan fácil de vender, entonces pues hay más gente interesada y hay más, y lógicamente se necesita más gente también para que ese negocio siga produciendo, eso es una máquina. Claro, y yo creo que ahí hay un elemento, Guillermo, muy interesante y es como el fútbol en particular, que es como nuestro foco de interés en este instante, es posible de verlo como una expresión casi que antropológica, es decir, yo creo que no hay sitio en el mundo, no hablo ni de países, yo creo que no hay sitio en el mundo en donde una pelota no se convoque como el aglutinante para el encuentro entre niños, entre jóvenes. Podremos hablar luego de que no tengan campeonato en Alaska, pero en Alaska se jugará fútbol, en el desierto, es decir, esa es una expresión transversal en términos culturales, diría, de la humanidad. Hay discusiones sobre el origen del fútbol, si son los ingleses, si son los florentinos. Hay una novela sobre el fútbol muy interesante de Costaín, pues, que se acaba de ganar el premio de literatura de AFID, Calcio. Y en Calcio pues hay pues una disputa que la guerra termina porque por la vía militar no era posible terminar la guerra, una de las guerras medievales, y entonces hubo un acuerdo entre los jefes de los ejércitos. El que gane un partido de fútbol gana la guerra, porque por la vía militar era un conflicto prolongado. Y entonces Costaín introduce ahí para la discusión de que
nace en Florencia y no en Inglaterra el fútbol, pero quiero decir esto, que el fútbol es un elemento transversal en términos culturales como expresión lúdica, recreativa, luego adquiere pues esa faceta comercial, productiva, pero en lo que tú planteas me parece que es muy interesante expresar lo siguiente, es que las ciencias llegaron al deporte. Es decir, ya no es solo el atleta de condiciones naturales y idóneas para un deporte. Ya se fabrican deportistas. La China tiene concentrados contingentes de deportistas para las próximas Olimpiadas. Es decir, le pagan al Estado con una medalla. Es decir, en este instante geopolíticamente la China ha venido expresando un incremento en términos comerciales, militares, científicos, y el deporte no ha estado ausente en ese orden de cosas, cómo aumentarle la estatura, cómo competir de manera fuerte en muchos deportes. Ahora ya los vemos compitiendo en términos de la medallería con los Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania, con los grandes países que se han llevado la medallería en las Olimpiadas. Hoy el Atlético Nacional tiene un centro científico de acondicionamiento de sus futbolistas y les cuentan no solo cuántos pases efectivos hacen, sino cuántos pasos da durante un partido un deportista, y se le dice descanse, la rotación es, hombre, es que usted está sobrecargado, usted no va a sufrir tendinitis porque si lo pongo a correr y lo sobrecargo, usted se me va a enfermar, entonces no va a rendir. O sea, ya hoy la econometría, la estadística, la fisiología no es solo un asunto de orden orgánico. Ya en el fútbol ya ha llegado esas racionalidades científicas para preparar deportistas, los cazatalentos. Pues antes los cazatalentos iban por el mundo identificando jóvenes que eran diestros, habilidosos. Hoy ya riñen esos cazatalentos con el derecho internacional y con el derecho de los niños. Es decir, ¿usted por qué contrató a Messi? Lo contrata el Barcelona desde temprana edad, cuando estaba en su sociedad y casi que a la manera del UNESCO, que plantea, dime a qué juegas y te diré de qué sociedad eres. Pues Messi era un muchacho del tercer mundo que estaba desahuciado porque le habían diagnosticado que no crecía, pero inmensamente habilidoso, y el Barcelona pues lo contrata para alimentarlo, para cuidarlo, para ponerle hormonas, bueno. Se tuvo que llevar la familia. La familia y todo eso. Y yo creo que hay un parteaguas o hay un punto, desde mi punto de vista, Guillermo, que es importante en esta historia del fútbol moderno, y es la que marca Pelé. A mí me parece que Pelé fue la entrada a la comercialización del fútbol, a la mercantilización del fútbol, en el sentido, y no lo digo porque Pelé lo patrocine Mastercard, no hablo, sino Pelé, cuando Santos se dio cuenta de quién tenía. Pelé es hijo de una familia humilde, y lo que hacen es ponerle profesores de geografía para que hable bien, profesores de historia para que se ubique, profesores de edición para que hable bien, porque usted va a ser muy entrevistado. Pues si el Santos pues no va a dejar solo la imagen de que tiene un buen goleador,
sino que tiene y forma también personas en un sentido concreto. La FIFA hoy se considera la economía número 25 en el mundo, con algo así de cerca de más de 2 millones de jugadores y más de 1 millón de clubes deportivos, porque la FIFA es la dueña absoluta de todo el fútbol en el planeta. Desde ese punto de vista estamos hablando de una actividad económica que es bastante significativa. Más o menos puede representar en muchos países cerca del 2 o el 3% del Producto Interno Bruto. Igual podríamos decir el tema de los derechos de televisión. Hoy los derechos de televisión representan prácticamente en muchos clubes deportivos casi el 30% de sus ingresos anuales. Digamos en Europa, por ejemplo, los derechos de televisión representan cerca del 40%. Lo que llaman el merchandising, que es todo lo que gira alrededor digamos, de souvenirs, camisetas y logos relacionados con el equipo, representan ya cerca del 20%. Y las entradas, curiosamente, no es la principal fuente de ingresos de los clubes. En este caso, las entradas pueden representar en muchos clubes en Europa, por ejemplo, el 20 o el 30%. Este es un deporte donde prima mucho la pasión, más que la racionalidad financiera y económica. De hecho, los grandes dueños de los equipos de fútbol son hinchas. Y muchas veces en su afán de obtener títulos, de ganar campeonatos, trofeos o de clasificar los equipos a grandes eventos, invierten sumas de dinero que son exorbitantes, hasta el punto tal que muchas veces esas sumas de dinero superan, digamos, la estructura de costos y los patrimonios de los equipos de fútbol. De hecho, si tú analizas los grandes fichajes que se han dado en la historia, como recientemente el del jugador Neymar, el Paris Saint-Germain es un equipo, el dueño del Paris Saint-Germain es un jeque árabe. E inclusive los dueños de los grandes equipos del mundo son magnates, gente que no tiene problema en poner su fortuna, una parte de su fortuna, para financiar los equipos, que muchas veces no resultan tan rentables. En general son más los beneficios, digamos hay unos beneficios muy económicos para todos los países que tienen este deporte como un deporte significativo y un deporte representativo. Por ejemplo, los gobiernos se ven beneficiados porque reciben impuestos, cobran impuestos, ¿cierto? Por esta actividad, el alquiler de los estadios, que muchos son públicos. Igualmente los países, algunos países se benefician de los ingresos de exportación. Hay países que se especializan en exportar futbolistas. Y yo podría resumir el fútbol como, digamos, como un asunto de pasión. Hay una gran pasión, es una actividad que está llena de pasión y donde el denominador común muchas veces es la irracionalidad financiera. Porque, digamos, estas son empresas con futuros inciertos, porque como domina la pasión por encima de la racionalidad financiera, entonces la sostenibilidad de los equipos de fútbol muchas veces se ve comprometida por este problema de la pasión que despierta un deporte de masas tan importante como este. Profesores, ustedes hablan de que el fútbol no solo vende marcas. Hablemos de qué otras expresiones puede representar. A ver, el fútbol puede vender, como lo hemos dicho, puede vender desde una gaseosa, también hasta un estilo de vida, ¿cierto? Pues bueno, es casi lo mismo. Pero el fútbol también tiene algo interesante y es que a lo largo de su historia, y hablando principalmente de los mundiales, para no quedarnos mucho pues como en lo de los pueblos, en los mundiales se da un asunto muy interesante y es que el fútbol ha ayudado a construir ideas de nación, pues ha ayudado a fortalecer procesos políticos. Pues es paradigmático en los años 30 cuando Italia se lleva a unos jugadores argentinos para reforzar su selección, porque Mussolini necesitaba demostrar que, ¿cierto?, para demostrar esa idea de fortaleza de la República Italiana. Pues también se da el caso en la década del 70, finales, cuando el Mundial de Argentina 78, de también cómo el gobierno influyó para que la selección argentina saliera campeona. De hecho, hay un caso muy interesante, profesor y compañeros, es cuando a Menotti lo nombran director de la selección argentina para el Mundial del 78, lo nombran director del proyecto político y deportivo. Y entonces eso es muy interesante. Mire que a él no le están diciendo, vaya, saque la selección de fútbol adelante, no,
venga, contribuya como con este trabajo que estamos haciendo pues acá. Y bueno, o sea, casos de, o sea, el fútbol ha ayudado a vender ideologías, ha ayudado a construir nacionalismos, ha fortalecido mucho los regionalismos. Yo recientemente hice un trabajo sobre la prensa, el regionalismo y el fútbol acá en Antioquia, que lo presenté en la Academia de Historia, de cómo la prensa ha cogido los triunfos del Nacional y de Medellín para fortalecer esa idea de que nosotros somos una raza, que somos una raza distinta, que somos los chachos de la película, como se dice. Entonces, el fútbol ha ayudado a vender mucha ideología, muchos proyectos regionales y políticos, pero también pues tiene otras manifestaciones culturales interesantes, profesor. Claro, yo creo que podríamos expresar que el fútbol es multiusos, y multiusos porque no ha estado desentendido, por ejemplo, desde la mitad del siglo XX, el fútbol para expresar intereses grupales, intereses sectoriales, intereses políticos de partidos políticos. Por ejemplo, en la Argentina es muy conocido la financiación de partidos políticos en barras de equipos y que hacen del estadio una manera de legitimar el proyecto político a través de ciertas conformaciones de los equipos, pero sobre todo la movilización de hinchas. En la Argentina es claro, por ejemplo, que el River expresa una lógica política de una clase burguesa, adinerada, industrial, poderosa frente al Boca Junior, que expresa fundamentalmente el Buenos Aires, la Argentina hecha de inmigrantes. O sea, el Boca, su color azul, amarillo y azul, hace invocación de esos europeos que se asientan en la Argentina después de unos procesos migratorios y se comportan, digámoslo, como la expresión de sectores populares en la vida de la política. Igualmente en Inglaterra, en Londres, el barrio Chelsea es el barrio de los exclusivos, es un barrio de los londinenses poderosos económicamente, es el poblado de Londres, digámoslo, haciendo cierto símil, frente a otros equipos que expresan intereses de los carboneros, de los mineros. Hemos tenido jugadores colombianos pues, en equipos ingleses que expresan de una u otra manera intereses. En Italia, como lo dice el Guillermo, si uno va a dar cuenta del origen de la Lazio, por ejemplo, el fascismo se expresó, claro, en Nápoles, en toda esa economía criminal de Nápoles, traducida en la capacidad de conformar un equipo. Nápoles es un puerto que tiene mucho valor desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista del norte italiano, pues es una ciudad, digámoslo, tercermundista en el ámbito italiano. Es decir, el fútbol contemporáneo expresa las tensiones sociales, políticas, económicas que las sociedades están experimentando. Es decir, el fútbol no es solo resultados ni es solo tabla de posiciones. En Colombia, por ejemplo, es sabido de la presencia de grupos armados ilegales en la conformación de barras en los estadios. Me gustaría que habláramos de las barras bravas. ¿A qué fenómeno responden? Pues hay una combinación entre lo político, lo económico y lo cultural, pero hablemos específicamente de Colombia. Yo creo que las barras en Colombia tienen un poco de copia, porque hay que decirlo, o sea, las primeras barras que se arman aquí en Colombia, bueno, hablando de las barras, porque hablemos hay una diferenciación.
O sea, barras en Colombia ha habido desde los años 50, el Medellín tenía barra, el Nacional, ¿cierto? La Danza del Sol, y hay unas barras que son muy bonitas y que son muy de ese fútbol nostálgico, de cuando la gente iba y llevaba el pollo para toda la familia y todo eso. Hay unas barras muy bonitas, pero a partir de los años 90 comienzan a surgir unas barras donde ya irrumpen pues otros elementos. Primero es la copia, o sea, a raíz de esa televisión que tanto hemos dicho, es que la televisión es como el gran motor del fútbol en lo bueno y en lo malo. Digamos que la televisión también nos trae el fenómeno de las barras a Colombia, entonces algunos chicos de aquí queriendo parecerse mucho a las barras argentinas, pues entonces, y a las de Uruguay, de Brasil, montan aquí algunas barras. Entonces primero está lo de querer imitar, pero también hay que sumar lo que el profesor dice, y es que el fútbol, y como lo dice mucha gente, el fútbol es el mejor espejo de las sociedades. O sea, en las barras hay gente que está descontenta con la sociedad, hay chicos rebeldes de 10 a 15, 20 años, que es la época en que uno quiere cambiar el mundo, ¿cierto? Entonces hay una rebeldía también, pero también hay una forma de manifestarse, de mostrarse. Yo pues, he estudiado un poco el tema y hay chicos que para ellos es más importante la barra que el mismo Estado colombiano y les importa, es más, les importa más la barra que el mismo equipo de fútbol. O sea, porque en la barra ellos encuentran la posibilidad de reconocimiento que no tienen, ¿cierto? Una sociedad tan excluyente como la nuestra, y pues qué pena, no quiero aquí hablar de una lucha de clases, pero somos una sociedad inequitativa e inexcluyente. Entonces un chico de 15 años, de 16 años, que es un poco lo que plantea Víctor Gaviria en sus películas, ¿cierto? Chicos sin futuro, entonces ven en la pertenencia a la barra como la posibilidad de sentirse alguien, ¿cierto? Y muchas veces para vos sentirte alguien tenés que llamar la atención, y muchas veces la forma de llamar la atención es la violencia, ¿cierto? Entonces las barras expresan todo eso, las barras hablan de las sociedades que tenemos, como lo decía ahorita el profesor. El fútbol en general, pero también la barra en particular muestra lo que somos como sociedad. Claro, y hay una cosa que yo creo para la discusión interesante, y es que se ha venido operando una metamorfosis casi que en sentido sociológico de la barra a la banda. O sea, yo creo que lo propio del proceso de modernización y del tránsito de pueblo a ciudad, pues fue propio. No tuvo ninguna carga el hacer parte de una barra. Es más, es que esa era la manera de uno reconocerse colectivamente en el barrio. Esos son los de mi barra, los de la cuadra. Es que yo hago parte de la barra. Ese muchacho, esa niña hace parte de mi barra. Era como una manera de identidad colectiva primaria. Pero sin duda Colombia ha vivido y ha experimentado unas expresiones que son de ingrata manifestación, como son el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de las guerrillas. Y digo de trágica recordación porque eso ha sido muy costoso para la vida colectiva nuestra. O sea, el solo hecho de cómo la oposición política en Colombia quedó neutralizada con la oposición armada de las guerrillas. O sea, cualquier democracia se fortalece con la existencia de una oposición política. Es decir, en un país desarrollado políticamente, la oposición tiene su escenario y tiene su ámbito para su realización. Pero uno de los costos históricos entre nosotros de la violencia venido de actores ilegales es justamente que esa oposición en el campo, por ejemplo, del deporte, pues antes se iba al estadio con el adversario de la hinchada. Es decir, el hermano iba con el hermano, uno era de Nacional y otro de Medellín, el novio y la novia, pero no había, digámoslo, unos niveles de frustraciones acumuladas, y yo creo que hay en la tesis que plantea Guillermo, es muy interesante, es por qué
ir a fútbol se convirtió en un escenario violento. Porque de hecho antes los papás, los abuelos, toda la familia, como ustedes lo dicen, pues el plan era ir a fútbol. Ajá. Ahora pues si bien también sigue siendo un plan, pues muchos de los que iban dejaron de ir, o jóvenes, papás que por ejemplo no los dejan. Nunca han ido a un estadio porque su papá no se lo permite. Sofía, pero yo antes de continuar quisiera hacer un paréntesis como para que no se vaya, mejor yo lo quiero hacer por lo siguiente. Yo he trabajado mucho con las barras acá en Medellín, pues tengo muchos amigos, ¿no?, líderes, y hago parte de la mesa de convivencia en el fútbol, entonces quiero hacer una claridad porque cuando decimos que las barras nos muestran como sociedad, pues de pronto yo lo decía un poco lo de la inequidad y todo esto, que somos difíciles, violentos, pues. Pero también las barras tienen algo muy interesante, la creatividad de esos muchachos. O sea, yo digo, esas barras también nos muestran a nosotros en lo que somos, y los latinoamericanos y los colombianos somos creativos. Y uno ve esos tifos que organizan esos muchachos en el estadio, cuando hay un partido grande. Claro. Sí. O sea, la capacidad de organización que tienen esos muchachos, porque es que no es levantar un plástico, eso es casi marcado con escuadra como lo hacen. Otra cosa, estos chicos de la Murga del Indigente, esta barra musical del Medellín, todas esas manifestaciones culturales que tienen los hinchas de Nacional con lo de la pelota en la cabeza, o sea, yo quiero pues quería hacer esa claridad, porque no solo decir que es que ellos son lo malo, no, ellos también tienen una cantidad de elementos interesantes que yo pienso que incluso deberíamos de trabajar, pues, o las administraciones municipales deberían trabajar más con ellos para explotar toda esa rebeldía y esa creatividad que tienen. ¿Cómo podría trabajar la comunidad para que el fútbol no fuera sinónimo de violencia, angustia o miedo para algunas personas? No, yo creo que ahí hay un reto público, es un reto que desborda las iniciativas individuales y debiera convertirse en un asunto desde abajo. Yo creo que la educación. Los escenarios de sociabilidad temprana tienen una obligación frente al contexto que nosotros estamos viviendo, y es interiorizar desde pequeños el sentido de la diferencia, el sentido de la alteridad, poner por encima de cualquier pretensión el valor de la vida. Es decir, es que es supremamente trágico para una sociedad cuando aparecen expresiones fundamentalistas llevadas en el terreno de lo político, de lo social, de lo cultural, de lo deportivo, cuando uno se dejó domesticar porque es más importante el equipo que la vida, pues es una sociedad que tiene que revisarse desde antes. No es en el acto de desolación ante una situación criminal de que te mataron, lo mataron porque llevaba la camiseta de otro equipo, no, el otro. Aún la rivalidad que exista, hay que volverla a poner en el terreno de lo deportivo. Pero uno no puede hacer apuestas con la vida del otro a fin de que el equipo mío es el mejor o nosotros somos la barra más fuerte y poderosa. O sea, yo creo que las barras son un elemento muy positivo. Y yo creo que ha habido un equívoco, Sofía y Guillermo y televidentes, creo que ha habido un equívoco desde las administraciones municipales. Y es que han partido de la premisa de criminalizar a las bandas y a las barras. No, yo creo que las barras llevan implícito una inmensa capacidad de convocatoria, y yo creo que en esa capacidad convocatoria hay que crear condiciones que posibiliten oportunidades de movilidad social. O sea, muchos de esos jóvenes que constituyen las llamadas barras bravas, yo me resisto pues como a calificarlas de que son barras bravas, ¿no? Ahí en una barra hay gente que la llena de entusiasmo su equipo, y hay otros que van incluso al estadio
y no son espectadores del partido. Están de espaldas. Están de espaldas. Ahí hay otro orden de búsquedas, ¿cierto? Es decir, puede ser el del reconocimiento, el del disciplinamiento que no pudieron tener en sus casas o que no les pudo dar la escuela o que no les pudo dar el ejército o donde tuvieron o su iglesia a la que pertenecen, pero resulta que la barra sí llega a generar unas pautas de comportamiento colectivo. Entonces yo creo que es un asunto público de responsabilidad colectiva de que esas barras terminen por convertirse en una opción propositiva y no en una opción destructiva. Y lo primero es quitarles ese estigma criminal, porque hay muchas barras que incluso barras internamente los han expulsado, es decir, por sus comportamientos, por su vandalismo, por sus actitudes desmedidas en el estadio o fuera del estadio. Hay barras que no son admitidas y no son bien vistas por parte de otras barras del mismo equipo. Tenemos la referencia de una barra que porque Nacional fue campeón de la Copa Libertadores en Bogotá y porque en Bogotá hay muchos antioqueños, se consideran la barra más fuerte y vienen al estadio Atanasio Girardot con solo una consigna: lograr entrar, y salen, no ven el partido, porque son recibidos de una manera bastante agresiva, pero también su apuesta es supremamente agresiva, como midiendo poder. Entonces, yo creo que lo mejor es que se asuma como un problema público. Inglaterra resolvió el problema de las barras violentas y lo resolvió individualizando, judicializando. Es decir, el Estado tiene y debe asumir con toda la entereza el poder y la soberanía de las leyes, castigando a aquellos individuos que tienen un comportamiento que desdice de la convivencia, los castiga. Pero no es solamente con la pena, no, es que en Inglaterra, usted es hincha del Chelsea, usted es hincha del Manchester y cometió una infracción. Pues bien, señor, usted tiene una pena de 10 años. Pero cada 8 días usted se debe presentar a la inspección a la hora del partido y no ve el partido y los hacen ir, los hacen presentarse 2 y 3 horas antes del partido y los sueltan 3 horas después del partido. Es decir, lo niegan social y culturalmente. Es decir, es un castigo que va mucho más de lo simbólico, es un castigo que es efectivo y que el Estado recobra la soberanía en el manejo del control público de las situaciones de esa naturaleza. Nosotros hemos sido muy laxos, hemos sido supremamente ligeros en el término de las sanciones, es decir, solo cuando haya un crimen. Y en Colombia, pues la impunidad es rampante y no concluyen las investigaciones exhaustivas en el escenario político, en el escenario social, mucho menos pues en este campo. El profesor Adolfo Maya termina por una idea, y es que se perdió la esencia por pasar al espectáculo. Guillermo, ¿qué hacer ahí con el tema del fútbol y con las futuras sociedades de fútbol que vienen? Yo pienso que el profesor planteó el tema de volver a mirarlo desde la familia, desde abajo, desde la escuela, la diferencia. Pues yo también pienso que en todos los ámbitos. El año pasado, hay 2 escenas que yo quisiera traer en este momento. Algunas yo entrevisté a Alfonso Senior, que es el gran directivo del fútbol colombiano que tuvo este país, murió hace unos años, y siendo un hombre incluso miembro honorario de la FIFA, él decía: Guillermo, a mí a veces me gusta cuando voy en mi carro por Bogotá
y yo veo que hay unos niños jugando en un potrero y yo le digo al conductor, páreme el carro, que quiero ver a esos niños. O sea, hay un hombre que se puede sentar a ver al Real Madrid, porque en ese momento él era del miembro honorario del Real, miembro honorario de la FIFA, y él decía, ahí estaba el verdadero fútbol, me decía, yo disfrutaba viendo a esos niños jugando así en un potrerito al lado de la vía. Y esto lo quiero concatenar con una escena que yo tengo de un campeonato de fútbol muy conocido acá en la ciudad de Medellín, que se hace cada año en enero, donde vienen niños de todo el departamento y de todo el país a jugar ese campeonato, y hay una imagen de un niño de 8 años tirado en el centro de la cancha, llorando, pero impresionante porque su equipo lo habían eliminado. Un niño de 8 años y está, pero ese muchachito lo tienen que ir a recoger como entre 3, porque es que, y yo digo, mira, a los 8 años, ese niño era para que estuviera en ese potrero disfrutando del fútbol y no ya viendo el fútbol como un castigo. Entonces yo pienso que eso, yo pienso que hay que acabar, pues si esto no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo creo que hay que acabar esa competición en el fútbol desde tan temprana edad, porque no están dejando disfrutar a los pelados, no. Y la esencia del fútbol es que es un juego, y no están dejando que el niño juegue, que disfrute, sino que ya lo están poniéndose en función de un rendimiento, y entonces al niño no lo dejan patear, sino que es que tiene que ser el pase corto, cuando a lo mejor el niño en sus años lo que quiere es hacer el pase largo, o ni pasarlo, quedarse con él, pero a ese niño ya desde los 8 años lo están volviendo una máquina para que algún día, pues, porque también los padres de familia depositan muchas esperanzas en los niños y ya creen que ese muchachito de pronto va a ser el futuro Messi o el futuro Ronaldo, el que pronto les va a dar la posibilidad de sacar una familia adelante o un hogar. Entonces yo pienso que ese tema de la competición desde tan temprana edad, para mí es nociva para el fútbol. Creo que ha sido, aunque el tiempo es corto, ha sido un tiempo provechoso para hablar de la partida del fútbol en cuanto a fenómeno económico y esa transformación sociocultural importante que ha tenido. Vamos terminando el programa, entonces me gustaría para las personas que nos ven y quisieran ampliar este universo de información sobre el fútbol, desde lo personal, ¿qué recomendaciones tienen para ellos que puedan leer o para aquellos que sean más visuales que puedan mirar o páginas donde puedan estar informados de esta historia y de este contexto del fútbol? Sí, hay expresiones muy diversas sobre el fútbol. Yo quisiera al momento referenciar, por ejemplo, los textos de Ángel Capa. Me parece que un intelectual del fútbol, los textos de Eduardo Galeano sobre esa lectura más popular, el fútbol desde el entusiasmo y no el fútbol desde el resultado. Que yo creo que es a eso lo que debemos volver, es que el fútbol recobre pues igual el nivel de competencia, pero recuperarle esa patina, esa primera expresión que es de afición, de gusto, de goce. Es decir, cuando nos interiorizaron la idea de ganar, perdimos la idea de gozar. Qué bonita esa frase, profesor, Sí, vuélvala a repetir. Buenísima. Ay, ya no puedo decir que, como me dijo mi mamá, pues yo creo que cuando interiorizamos la idea de que lo importante es ganar, diluimos la idea de gozar. Y yo creo que en el gozar está justamente el sentido y el valor que tiene social, cultural, políticamente el fútbol como otros deportes. Yo también me remitiría a los textos que plantea el profesor, sumaría un librito chiquitico, es un librito de 2 antropólogos brasileños que se llama Fútbol y Cultura. En 100 paginitas ellos le explican a uno, es un libro buenísimo y mirado desde Brasil sí que es interesante, es un libro pequeñitico. También yo recomiendo los textos de Juan Villoro, el gran cronista mexicano, su libro Dios es redondo, para mí esa es la Biblia del fútbol realmente. Yo diría que el Antiguo Testamento es fútbol a sol y sombra y el Nuevo Testamento es Dios es redondo, un libro demasiado interesante para entender qué es lo que el fútbol significa. Ve, ahorita que hablamos tanto de la mercantilización, también recordaba un libro de un chileno, un periodista chileno que se llama Juan Pablo Meneses, tiene un libro que se llama Los niños futbolistas.
y es un experimento bien interesante. Él recoge 300 millones de pesos, creo que esa fue la cifra, se consiguió 300 millones de pesos y se vino a intentar comprar un niño futbolista. Entonces va a las favelas de Río, va a los puertos de Perú, viene a Buenaventura en Colombia, va también a México, y pues buscando comprar ese jugador, y él termina gastándose esa plata, pero entonces donde él plantea todo lo que es esa nueva esclavitud. Incluso el libro es muy interesante porque incluso se encuentra con un padre de familia que le ofrece plata con tal de que le compre al hijo. O sea, es una vaina bien fregada. De la vida real. Los niños futbolistas, claro, no, es periodismo, es casos de la vida real. Entonces creo que es un libro que nos ayuda a entender qué es eso de la mercantilización en el fútbol también. Profesores, Campus Global deja siempre las puertas abiertas para una nueva participación. Agradecemos su compañía en el programa de hoy sobre fútbol y de igual forma les recordamos a todas las personas que nos están viendo, en especial a la comunidad eafitense, que le pueden dar continuidad a nuestros programas en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @campusglobaleafit y @centro multimedial. Y en Facebook estamos por medio del canal en vivo de la Universidad EAFIT. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en nuestro próximo programa.